Hola, bendiciones mis amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Tengo algo ahí. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Espero se encuentren súper felices, súper contentos. Vamos con toda. Capítulo 5. Cambia tus palabras, cambia tu vida de Joyce Meyer. Vamos. ¿Qué quieres en el futuro? Creo que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Regalos que puede que nunca abramos aquí en la tierra. Espérame, le bajo un poquito a esto. Listo. Regalos que puede que nunca abramos aquí en la tierra. Dios quiere que las recibamos, las utilicemos y las disfrutemos. Pero a veces no entendemos cómo cooperar con Dios para obtener cosas de su esfera, la espiritual, y llevarlas a la nuestra, la natural. Romanos 4:17 dice: Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Uno de los grandes privilegios que tenemos, pero que frecuentemente no utilizamos, es el de hablar de cosas que aún no están manifestadas como si ya existieran. Podemos llegar con nuestra fe a la esfera espiritual donde Dios está y hablar de las cosas que existen allí como si ya existieran en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios nos alienta a decir que somos fuertes incluso cuando seamos débiles. En Joel 3:10, Joel, creemos que Dios tiene fuerza disponible para nosotros. Por tanto, ¿por qué seguir diciendo que somos débiles? Comencemos a hablar en fe como hace Dios. Necesitamos decir lo que Dios dice y hacer lo que Él hace si queremos ser lo que Él quiere que seamos y tener lo que Él quiere que tengamos. Wow, repito, necesitamos decir lo que Dios dice y hacer lo que Él hace si queremos ser lo que Él quiere que seamos y tener lo que Él quiere que tengamos. Chévere ese juego de palabras. Deberíamos confesar las promesas de Dios como si ya existieran en nuestras vidas. Somos llamados a andar por fe y no por vista. En otras palabras, creemos lo que Dios dice en su palabra. Incluso más de lo que creemos, más de lo que creemos, lo que vemos. Lo que vemos son hechos, pero la palabra de Dios es verdad y la verdad es más grande y más poderosa que los hechos que vemos. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si yo te enseñara el título de propiedad de mi auto, creerías por completo que yo soy la dueña, aunque no pudieras ver el auto. La palabra de Dios es el título de la propiedad de todas las cosas que necesitamos en la vida. Aleluya. Solo porque aún no la veamos, eso no significa que no estén preparadas para nosotros en la esfera espiritual y a la espera de sernos entregadas. Mira las cosas que son y piensas que siempre van a quedarse de ese modo. Piensas para ti mismo y dices: yo nunca tendré dinero, yo nunca recibiré ese ascenso en el trabajo, me temo que siempre estaré solo o sola, me temo que siempre me sentiré cansado y débil. O reclamas lo que quieres en tu futuro. ¿Qué quieres en el futuro? ¿Estás cooperando con lo que dices? ¿Qué quieres? Lo que dices que quieres, declarándolo como si ya fuera tuyo. Sé que esto puede parecer un poco inusual, pero si Dios puede hacerlo, entonces también nosotros podemos hacerlo. Somos sus hijos y Él quiere que digamos, que sigamos su ejemplo. Deberíamos decir: siempre tendré dinero suficiente para satisfacer todas mis necesidades y mucho con lo que bendecir a otros. Yo soy cabeza y no cola, seré ascendido en la vida. Dios me da favor. Tengo abundancia de relaciones buenas y piadosas. Soy fuerte en el Señor. Él es mi fortaleza. Nuestra confesión puede obrar a favor de nosotros o contra nosotros, dependiendo de lo que decidamos decir. Nuestra confesión es algo que puede hacerse en privado durante nuestro tiempo de oración, o incluso cuando estamos a solas conduciendo en el auto o realizando otros proyectos sencillos que no requieren toda nuestra atención. Decir lo que Dios dice sobre tu futuro es inteligente, pero verbalizar todas nuestras circunstancias y sentimientos es poco sabio. A veces me parece que mi boca tiene una mente propia. Quiere soltar todos mis sentimientos y todo pensamiento negativo que pasa por mi mente. Como dice la Biblia, verdaderamente es como un animal salvaje que es difícil de domar.
Entender el poder de las palabras nos ayudará a tener más cuidado con lo que decimos. Si quieres mantener un problema que tengas, entonces sigue hablando al respecto. Pero si quieres librarte de él, entonces habla sobre la respuesta como si esperases que se manifieste en cualquier momento. Uf, qué poderoso eso. Ahora, escucha esto. Yo me crié en una atmósfera muy negativa y cuando era una niña desarrollé una mente, actitud y boca negativas. Cuando comencé a estudiar en serio la palabra de Dios, Él me dio convicción de mi negatividad y me enseñó que eso era malo ante sus oídos. Yo hice un esfuerzo diligente por no decir cosas negativas, pero después de que pasaran varios meses seguía sin sentir que ninguna de mis circunstancias habían cambiado. Acudí a Dios quejándome, Dios, he dejado de ser negativa y nada ha cambiado. Y escuché muy claramente en mi espíritu, has dejado de decir cosas negativas, pero no has comenzado a decir nada positivo. En ese momento yo no sabía nada sobre los principios que estoy compartiendo en este libro. Y por eso puedo decir verdaderamente que el Espíritu Santo me dio revelación con respecto al poder de las palabras. Sentí que tenía que hacer una lista de confesión de cosas que estaban en la palabra de Dios y que a mí me gustaría ver suceder en mi vida y comenzar a confesar en voz alta 2 veces por día. Uf, chévere. Hice eso con diligencia y a medida que fue pasando el tiempo, los cambios que vi fueron dramáticos. Cuando hice la lista, pude decir con seguridad que nada de las cosas que confesaba era un hecho en mi vida, pero eran verdades de la palabra de Dios. Eran cosas que yo quería ver suceder y eran cosas que existían en la esfera espiritual donde Dios habita. La siguiente es la lista original que hice en 1976. Soy una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. He muerto y he sido resucitada con Cristo y ahora estoy sentada en los lugares celestiales. Efesios 2:5-6. Estoy muerta al pecado y viva para la justicia. Romanos 6:11. He sido hecha libre, soy libre para amar, adorar, confiar, sin temor al rechazo o a ser herida. Juan 8:36, Romanos 8:1. Soy una creyente, no alguien que duda. Marcos 5:36. Conozco la voz de Dios y siempre obedezco lo que Él me dice. Juan 10:3-5, Juan 10:14-16 y Juan 27:14-15. Sí, así es. Me encanta orar, me encanta alabar y adorar a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, Salmo 34:1. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Romanos 5:5, mi versículo. Me humillo a mí misma y Dios me exalta. Primera de Pedro 5:6. Soy creativa porque el Espíritu Santo vive en mí. Juan 14:26. Primera de Corintios 6:19. Amo a todas las personas y soy amada por todas las personas. Primera de Juan 3:14. Opero en todos los dones del Espíritu Santo, que son lenguas e interpretación de lenguas, obrar milagros, discernimiento de espíritus, palabra de fe, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, sanidades y profecía. Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Tengo un espíritu enseñable. Segunda de Timoteo 2:24. Estudiaré la palabra de Dios, oraré. Segunda de Timoteo 2:15, Lucas 8:1. Nunca me canso ni me fatigo cuando estudio la palabra, oro, ministro o busco a Dios, sino que estoy alerta y llena de energía. A medida que estudio me vuelvo más alerta y más vigorosa. Segunda de Tesalonicenses 3:13, Isaías 40:31. Soy hacedora de la palabra, medito en la palabra todo el día. Santiago 1:22, Salmo 1:2. Soy ungida de Dios para el ministerio. Aleluya. Lucas 4:18. El trabajo es bueno y disfruto del trabajo. Eclesiastés 5:19. Hago todo mi trabajo con excelencia y con mucha prudencia, aprovechando al máximo mi tiempo. Eclesiastés 9:10. Proverbios 22:29 y Efesios 5:15-16. Soy una maestra de la palabra. Mateo 28:19. Romanos 12:7. Me encanta bendecir a las personas y difundir el evangelio. Mateo 28:19 al 20.
Tengo compasión y comprensión para todas las personas. Marcos 16, 18. Impongo manos sobre los enfermos y se sanan. Marcos 16, 18. Soy una persona responsable, me gusta la responsabilidad y estoy a la altura de cada responsabilidad en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 11, 28. Filipenses 4, 13. No juzgo a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús según la carne. Soy una mujer espiritual y no soy juzgada de nadie. Juan 8:15, Romanos 14:10 y Primera de Corintios 2:15. No odio ni camino en falta de perdón. Primera de Juan 2:11, Efesios 4:32. Echo toda mi ansiedad sobre el Señor, pues Él cuida de mí. Primera de Pedro 5:7. No tengo espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. No tengo miedo a los rostros del hombre, no tengo miedo de la ira del hombre. Jeremías 1:8. No tengo temor, no me siento culpable o condenada. Primera de Juan 4:18, Romanos 8:1. No soy pasiva en cuanto a nada, sino trato todas las cosas en mi vida de inmediato. Proverbios 27:23, Efesios 5:15 al 16. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, derribando toda imaginación y todo lo que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Ando en el Espíritu todo el tiempo. Gálatas 5:16. No le doy ventaja al diablo en mi vida, resisto al diablo y él tiene que huir de mí. 4:27, Efesios 4:27, Santiago 4:7. Agarro al diablo en todas sus mentiras engañosas, las derribo y escojo en cambio creer la palabra de Dios. Juan 8:44, 2 de Corintios 2:11 y 2 de Corintios 10:5. Ningún arma forjada prosperará contra mí, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Isaías 54:17. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Así es él. Por tanto, todos mis pensamientos son positivos. No permito que el diablo utilice mi espíritu como un basurero al meditar en cosas negativas que él me ofrece. Proverbios 23:7. No tengo un concepto más alto de mí misma del que debería tener en la carne. Romanos 12:3. Soy lenta para hablar, rápida para escuchar y lenta para el enojo. Santiago 1:19. Dios abre mi boca y ningún hombre puede cerrarla. Dios cierra mi boca y ningún hombre puede abrirla. Apocalipsis 3:7. Aleluya. Es el que necesito, por Dios. No digo cosas negativas. Efesios 4:29. Me he propuesto que mi boca no haga transgresión. Declararé la justicia y la alabanza de Dios durante todo el día. Salmo 17:3. Salmo 35:28. Soy intercesora. Primera de Timoteo 2:1. La ley de bondad está en mi lengua, en mi toque hay amabilidad, soy portadora de misericordia y compasión. Proverbios 31:26. Haré lo que digo que haré y llegaré donde voy a tiempo. Lucas 16:10, segunda de Pedro 3:14. Nunca hago daño a una hermana o un hermano con las palabras de mi boca. Efesios 4:29. Soy siempre una alentadora positiva, edifico y construyo, nunca derribo ni destruyo. Romanos 15:2. Clamo al Dios Todopoderoso que obra por causa de mí y me recompensa. Segunda de Crónicas 16:9a. Me ocupo bien de mi cuerpo como correctamente. Me veo bien, me siento bien y peso lo que Dios quiere que pese. Este es el mío, aleluya, recibo. Primera de Corintios 9:27. Primera de Timoteo 4:8. Echo fuera diablos y demonios. Nada mortífero puede hacerme daño. Marcos 16:17-18. El dolor no puede llegar exitosamente contra mi cuerpo porque Jesús soportó todo mi dolor. Isaías 53:4-5. No me apresuro y corro. Hago una cosa cada vez. Proverbios 19:2, 21:5 también. Proverbios 21:5. Utilizo mi tiempo sabiamente. Todo mi tiempo de oración y estudio es empleado con sabiduría. Efesios 5:15-16. Soy una esposa obediente y ninguna otra rebelión opera en mí. Efesios 5:22 y 24. Primera de Samuel 15:23.
Mi esposo es sabio, él es el rey y sacerdote de nuestro hogar, él toma decisiones piadosas. Proverbios 31, 10, 12, Apocalipsis 1, 6, Proverbios 21, 1. Todos los miembros de mi hogar son bendecidos en sus obras. Somos bendecidos cuando entramos y cuando salimos. Deuteronomio 28, 6. A mis hijos les gusta orar y estudiar la palabra. Ellos alaban a Dios abiertamente y con valentía. Segunda de Timoteo 2:15. Mis hijos toman buenas decisiones según la palabra de Dios. Salmo 119, 130. Isaías 54:13. Todos mis hijos tienen muchos amigos cristianos y Dios ha apartado a una esposa o esposo cristiano para cada uno de ellos. Primera de Corintios 15:33. Soy una dadora, más bienaventurado es dar que recibir. Me encanta dar, tengo abundante dinero para ofrendar todo el tiempo. Hechos 20:35. Segunda de Corintios 9:7-8. Recibo citas para hablar en persona, por teléfono y por correo cada día. Apocalipsis 3:7-8. Soy muy próspera, prospero en todo aquello en que pongo mi mano. Tengo prosperidad en todas las áreas de mi vida, espiritual, económica, mental y social. Génesis 39:3, Josué 1:8 y tercera de Juan 2. Todo lo que tengo está pagado. No debo nada a nadie excepto amarle en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué poder! Yo no estaba hablando a una persona humana cuando hacía estas confesiones. Normalmente estaba en casa solas y meramente las declaraba a la atmósfera como un acto de fe. Todas ellas eran promesas de la palabra de Dios y yo sencillamente me estaba poniendo de acuerdo con él. Cuando comencé a confesar que todos mis hijos estarían casados con esposos y esposas cristianos, los tres mayores tenían 14, 12 y 10 años de edad respectivamente. El más pequeño ni siquiera había nacido, pero en la actualidad la confesión que yo hice hace 35 años es una realidad. Nunca me habían pedido que hablase en ninguna parte, pero comencé a confesar que recibía oportunidades cada día. En la actualidad hablo en todo el mundo diariamente por televisión y radio, además de viajar frecuentemente para hablar en conferencias. Estos son solo un par de ejemplos, pero sigo sorprendiéndome por el estado de mi vida antes de hacer esas confesiones comparada con cómo es ahora. Se nos dice repetidamente en la palabra de Dios que meditemos en los preceptos de Dios o que meditemos en su palabra. Meditar significa repasar una y otra vez en la mente, pero también significa musitar, conversar en voz alta con uno mismo o declarar algo. Puedes tomar mi lista y adaptarla a tu vida y tus circunstancias. Entonces medita en ella, confiésala y observa cómo Dios se mueve. La palabra de Dios escrita es un decreto y podemos y deberíamos declararlo. Hace siglos un rey escribía su voluntad para su reino, por lo que él quería ver que sucediera. Y los hombres recorrían el reino declarando ese decreto. Dios es nuestro rey y él ha decretado ciertas cosas que quiere para nosotros. Deberíamos estar ocupados declarando el decreto. El salmista David dijo: creí, por tanto hablé. Salmo 116:10. El profeta Isaías, hablando por Dios, dijo: las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Isaías 42:9. Solamente esta escritura debería ser suficiente para impulsarnos a comenzar de inmediato a declarar el decreto, proclamar la palabra de Dios. Te sugiero que, incluso mientras lees la palabra de Dios, formes el hábito de confesar en voz alta partes de ella. A mí no me gusta particularmente leer en voz alta porque eso tiene tendencia a cansarme, pero con bastante frecuencia mientras leo, digo en voz alta partes de lo que leo. Podría decir: Dios es misericordioso y lento para la ira. Mis pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Dios es quien me reivindica y Él tratará con mis enemigos. Cuando digo esas palabras en voz alta, tienen un impacto aún mayor sobre mí. ¿Qué fue lo primero que dijiste después de levantarte esta mañana? Puede que hayas establecido el tono para todo el resto del día. He observado que es realmente importante para mí mantener correctos mis pensamientos y mis palabras desde que me levanto.
Yo soy pensadora y debo tener cuidado de no alejarme hacia cosas como la preocupación o recordar algo que alguien dijo y que realmente me hizo daño. Creo que podemos profetizar, que es declarar el futuro de nuestro día por lo que decimos al comienzo de él. Si la dirección de un caballo puede cambiarse por un freno en su boca y la dirección de un barco puede cambiarse por su pequeño timón, entonces creo que la dirección de nuestras vidas puede cambiarse por las palabras que dejamos que salgan por nuestra boca. Wow. La mayoría de nosotros no utilizamos nuestras bocas en absoluto para todo aquello para lo cual Dios nos la dio. Hay un poder y autoridad en las palabras. El tipo de poder que tengamos depende del tipo de palabras que digamos. Podemos maldecir nuestro futuro hablando mal de él, o podemos bendecir hablando bien de él. ¿Tienes algún tipo de sueño o visión para tu futuro? ¿Hay cosas que te gustaría ver suceder en los días, meses y años que tienes por delante? Sinceramente espero que así sea, porque sin metas carecemos de dirección y de motivación. Podrías decir, sí, yo tengo un gran sueño. Mi pregunta es, ¿han estado tus palabras en línea con lo que dices que quieres? Cuando mi esposo dejó su trabajo en la empresa de ingeniería en la que trabajaba para entrar en el ministerio a tiempo completo conmigo, un compañero de trabajo dijo, Dave, ¿te das cuenta de que hace 7 años comenzaste a decir que algún día te irías de aquí y pasarías al ministerio a tiempo completo? Dave había dicho algo durante 7 años que él creía que Dios quería que sucediera. ¿Tienes tú tanta paciencia? ¿Estás dispuesto a declarar tu sueño, tu visión, aunque podría parecer imposible en este momento? El profeta Habacuc dijo que Dios le dijo que escribiese su visión claramente para que todo aquel que pasara pudiera ser capaz de leerla con facilidad y rapidez. Habacuc 2:2. Después pasó a decir que Dios le dijo que aún no era el tiempo, pero que en el día señalado la visión se cumpliría. Dios quería que su pueblo mantuviese la visión delante de ellos para que no se volvieran pasivos en su fe. Pasivos en su fe. Qué chévere. Quizás tengas una visión para tu vida o la vida de tus seres queridos que necesitas escribir y leer en voz alta con frecuencia. ¿Estás emocionado agresivamente por tu futuro? ¿O tienes una actitud pasiva que dice ya veremos? No te limites a esperar para ver lo que sucede en tu vida, sino haz que algunas palabras obren a favor de ti. Utiliza palabras llenas de fe para alcanzar la esfera del Espíritu y ponerte de acuerdo con Dios. Dile a Dios cada día que estás esperando que algo increíblemente bueno te suceda cuando salgas en la mañana. Y di, hoy Dios me da favor donde quiera que voy. Hoy Dios me da favor donde quiera que voy. Es fácil hablar de cómo te sientes o de cómo está el mundo, pero eso no te ayudará. Te estoy pidiendo por tu propio bien y por causa de Dios que escojas un camino más excelente. Habla con propósito y haz que tus palabras cuenten. Es fácil decir, siento que nadie se interesa por mí. Me temo que va a ser un día terrible. Estoy cansado y aborrezco ir al trabajo. Ese tipo de palabras saldrá naturalmente, pero puedes vivir sobrenaturalmente. Puedes hablar como Dios y decir lo que Él diría. Puedes sinceramente imaginar a Dios diciendo, me temo que va a ser un día terrible. Claro que no, Él diría algo increíble y positivo. Nosotros podemos hacer lo mismo. No solo está en juego tu día, sino que lo está toda tu vida. ¿Qué tipo de futuro quieres para ti mismo y para tus seres queridos? Lo que yo digo hoy está edificando un futuro para mis hijos y nietos. Eso no significa que no tendremos ningún problema ni desengaño en la vida, sino que incluso en medio de ellos deberíamos mantener una buena confesión si quieres obtener un buen resultado. Tenemos que declarar algunas cosas más tiempo que otras y tenemos que decir cosas positivas sobre algunas personas por más tiempo que sobre otras. Una cosa es segura, nos irá mejor al decir algo que permita que a Dios obrar cosas buenas por causa de nosotros que algo que coopere con el plan del diablo para la destrucción y la maldad. A veces vemos las cosas en nuestra vida y sentimos que no hay esperanza alguna. Que no hay esperanza alguna de cambio. Cuando Lázaro ya llevaba muerto 4 días, su hermana Marta no creía que Jesús pudiera hacer nada.
La situación estaba más allá de cualquier esperanza, según ella pensaba. Pero Jesús resucitó a Lázaro de la muerte en Juan 11:39 al 44 y demostró que nada es imposible para Dios. En el relato bíblico Jesús pidió a las personas que estaban al lado del sepulcro de Lázaro que dieran un paso de fe y quitaran la piedra que estaba delante. Eso me resulta muy interesante, porque si él podía resucitar a Lázaro de la muerte, ¿por qué necesitaba que otras personas quitaran la piedra? ¿Por qué ese paso de fe liberó el resto del milagro que era necesario? Dios nos pide que hagamos lo que podemos hacer y entonces Él hace lo que nosotros no podemos hacer. ¡Wow! Cuando estamos sin esperanza, con frecuencia nos emprendemos. No emprendemos ninguna acción, pues pensamos que nada de lo que hagamos marcará una diferencia. Puede que no nos molestemos en orar, puede que pensemos que nuestra confesión ya no importa y por eso tiramos la toalla. Hay cosas en tu vida que crees que están sin esperanza o a las que ya has renunciado. Si es así, te pido que te avives a ti mismo en la fe otra vez y comiences a declarar vida a las áreas muertas que necesitan una resurrección. En Ezequiel encontramos un ejemplo perfecto de cómo declarar la palabra de Dios a situaciones aparentemente imposibles. Aparentemente imposibles obra milagros. Perdón, voy a repetir eso porque es que está como mal redactado acá. En Ezequiel encontramos un ejemplo perfecto de cómo declarar la palabra de Dios a situaciones aparentemente imposibles. Y ahí está mal escrito, dice obra milagros. Entonces dice así: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasarme entre ellos y pude observar que había muchos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Ezequiel 37, 1 al 3. Tomemos un momento antes de seguir adelante y pensemos realmente lo que Ezequiel estaba viendo y lo que debió de haber pensado. Donde quiera que mirase, veía muerte y todo estaba seco, sin mostrar alguna señal de vida en absoluto. A medida que caminaba entre los huesos, sin duda sintió que era una situación sin esperanza. Cuando Dios preguntó si los huesos secos podrían volver a vivir, al menos Ezequiel no dijo de ninguna manera. Él dejó la puerta abierta para que Dios obrase, diciendo que solamente Dios sabía la respuesta. Y Dios le dijo a Ezequiel la respuesta. Le dijo que profetizase la palabra del Señor a los huesos. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Ezequiel 34, del 4 al 8. Ezequiel había visto suceder cosas maravillosas como resultado de obedecer a Dios. Imagino que se sintió bastante necio al hablar a los huesos. Sé que yo me habría sentido así, incluso me sentía necia al estar en mi casa y declarar la palabra de Dios en voz alta cuando comencé por primera vez a hacerlo. Se requería fe para que Ezequiel obedeciese a Dios. Cuando él declaró la palabra de Dios a los huesos secos, ellos comenzaron a juntarse, pero aunque algunas cosas increíbles habían sucedido, los huesos seguían sin tener vida ni espíritu en ellos. ¿Qué haría Ezequiel ahora? ¿Renunciaría o seguiría adelante? Él esperó a que Dios hablase y se le dijo que siguiera profetizando y él obedeció. En Ezequiel 37, del 9 al 10 dice: entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Estoy segura de que Ezequiel estaba emocionado por no haber tirado la toalla.
cuando finalmente vio a los huesos cobrar vida y ponerse de pie. Tan solo imagina la escena, si puedes. ¿Puede un matrimonio muerto ser revivido? ¿Puede salir algún bien de un pasado que estuvo lleno de fracaso y desgracia? Sí. ¿Puede alguien que ha estado enfermo la mayor parte de su vida tener energía y buena salud y disfrutar de ello? ¿Puede alguien que tiene muchas deudas ver el día en que puede tener todas sus necesidades satisfechas y no deber nada a nadie? La respuesta a todas estas preguntas es sí, 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 sí y sí. No voy a decir que solamente profetizar la palabra sobre circunstancias muertas es lo único que se requiere. La obediencia a todo lo que Dios te indique es vitalmente necesaria para mantener tu boca llena de lo que quieres en lugar de lo que siempre has tenido en su componente importante de tu victoria definitiva. ¿Estás dispuesto a luchar por las áreas aparentemente muertas que hay en tu vida? ¿O sencillamente tiras la toalla? Pablo le dijo a Timoteo que tendría que luchar la buena batalla de la fe. Tu sanidad y restauración puede que tomen más tiempo de lo que te gustaría. Puede que sea más difícil de lo que puedas imaginar y que cueste más de lo que nunca pensaste que podrías soportar, pero sin duda valdrá la pena. Al final, imagina cómo se sintieron los familiares y los amigos de Lázaro cuando él salió de aquel sepulcro, o cómo se sintió Ezequiel cuando vio los resultados de su fe. Imagina la emoción y el sentimiento de satisfacción que tendrás si terminas tu carrera. Amén. Wow, 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 qué poderoso. Capítulo 5, qué poderoso. Hoy les voy a enviar las declaraciones. Me encantó esa parte. Wow, qué poderoso. Las voy a hacer. A mí me encanta profetizar la palabra, declararla sobre mi vida, porque hay poder en lo que declaramos. Es muy lindo, el Señor es muy lindo. Y este libro me ha bendecido tremendamente. Y viene el capítulo 6 mañana, no se lo pierdan. Qué poder, qué poder. Bendiciones, nos vemos mañana. Chao, chao.